Buenos días para todos. Qué buen tiempo, qué buena mañana. Hoy, domingo, en este día de celebración y de palabra. Saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de este medio. Saludamos a toda la comunidad palabra.com, Palabra y Opinión, la comunidad de Facebook que también va a oír esta palabra. A su director, Mario Mondragón. Saludamos también a toda la comunidad Livingstone y a todos los hermanos que nos están oyendo a través de este medio digital. Saludamos y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios y estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo a través de la palabra. Estamos hablando del nuevo mundo y esta sería la parte 6 de Nuevo Mundo, que lo he llamado la ley de los iguales. El mundo en este momento está en crisis. Hay una crisis mundial en varios aspectos. Tenemos la crisis de la salud, que ya la identificamos a través de la pandemia que estamos viviendo o el virus que estamos viviendo. Tenemos una crisis económica, donde las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, las empresas pequeñas, están sufriendo de una manera grande. Hay una crisis. El mundo se ha parado. Si usted no ha escuchado la palabra del día viernes que dimos, por favor búsquela en nuestro canal de YouTube, Ministerio Livingstone. Página web ministeriolivingstone.org o el canal de YouTube que es Ministerio Livingstone. Y allí va a encontrar la palabra de el mundo se ha parado o el mundo se ha detenido. Y a través de esta palabra encontramos que el mundo se detuvo. Por alguna razón se detuvo. Para enseñarnos algo se detuvo el mundo. Para enseñarnos algo se detuvo la humanidad, el mundo entero. Nosotros mismos tuvimos que parar nuestras agendas. Pero mi tema de hoy tiene que ver con esa crisis económica mundial. Los verdaderos líderes se conocen en tiempos de crisis. Quiero que anote esa frase. El verdadero liderazgo sale a flote en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. Y esta no es la excepción. Hay una crisis a nivel de la educación, a nivel del deporte. Todos los estadios están detenidos. Todos los eventos deportivos, NBA está detenido. Todo lo de FIFA, el movimiento de fútbol en el mundo, la UEFA Champions League se detuvo. Los partidos oficiales de fútbol se detuvieron. El ciclismo a nivel mundial se detuvo. El deporte como el boxeo. Los Juegos Olímpicos aplazados. Hay una crisis. Nuestros deportistas guardados en las casas. Los educadores, todos los profesores guardados en sus casas. Las empresas que laboraban en un ámbito o en otro, guardados en sus casas, detenidas en su producción. Hay una crisis. En estos días vino la crisis mundial del petróleo. Se dice que el petróleo son como las venas en un cuerpo por donde circula una sangre y esa sangre es como la economía mundial. Se puede decir que el mundo del petróleo es uno de los indicadores económicos a nivel mundial que habla de cómo está estable o no estable la economía del mundo. Se dice también que la moneda en varios países ha colapsado, ha entrado en una superinflación, tipo Venezuela. Hay una superinflación, 200,000 bolívares, $1. Algo ilógico. Pero de otros países en Europa, algunos han considerado incluso detener la moneda, cambiar el sistema económico por uno nuevo. Hay un reordenamiento de las cosas y hay una crisis mundial que está llevando a las personas a hacer cosas diferentes y cosas nuevas. La Biblia habla en Isaías 43, 18 y 19. Olvida todo lo que queda atrás. No es comparado con lo que voy a hacer, dice Dios nuevo, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, dice Isaías 43. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en medio de la tierra árida. Creemos esa palabra para nuestras vidas.
que un camino nuevo empieza para nosotros. Y también creemos esta palabra en el nombre de Jesús, que del tiempo del desierto, del tiempo de la escasez, del tiempo donde no vemos posibilidades, brotará agua en medio del desierto. O sea, vendrá una respuesta en medio de la peor crisis que estemos viviendo. Como la economía en el mundo ha colapsado, entonces vienen los sistemas nuevos y las oportunidades nuevas económicas, las ideas nuevas. Por ejemplo, todo lo pedagógico está migrando a las plataformas digitales. Toda la pedagogía, universidades, colegios, todo lo educativo se está volviendo 100% virtual. Quien no entre en esa adaptación tecnológica, si tú eres un maestro, un profesor, un director de una escuela, un colegio, has tenido estudiantes, grupos estudiantiles de mediana o pequeña capacidad o grande capacidad, tienes que hacer la adaptación a la nueva tecnología. Y esa nueva tecnología nos habla de adaptación, de aprender a manejar medios digitales, de aprender a manejar un computador, de aprender a manejar las videoconferencias múltiples, porque estamos ¿qué? Aprendiendo cosas nuevas. El comercio se está volviendo 100% electrónico. Es lo que llamamos el e-commerce. Tiene que ver con que todos los negocios están migrando a que sus ventas, las ventas de los productos, para decirlo en palabras sencillas a todas las personas que nos están escuchando, está migrando a plataformas donde su producto se ve en una página web. Y a través de esa página web se presta un servicio o se vende un producto y la gente está adquiriendo productos vía internet, comprando vía internet. De tal manera que los centros comerciales están cerrados, las empresas están cerradas, los locales de los centros comerciales, los negocios que operan allí, están vendiendo sus productos a través de la internet. Yo he tenido la experiencia como familia en mi casa, donde hemos hecho el mercado tomando el teléfono o la tablet y esta leche quiero, este pan, estos huevos, y así, escogiendo los productos y dándole finalizar y adquiriéndolos. Así que esa es la adaptación al mundo nuevo. Esa es la adaptación a las cosas nuevas. Ahora, la iglesia ahora es una iglesia en casa. Ahora es una iglesia que se desarrolla en familia. Me llamó la atención, leí un artículo sobre la Open Society. Y dice que la Open Society tenía presupuestado que en este tiempo la familia va a ser destruida o abolida. Hay una agenda de gente que no quiere que la familia siga unida, sino que sea destruida. Para ellos les tengo una pésima noticia. Les salió el tiro por la espalda o por la culata, como decimos nosotros en Colombia. Porque en vez de debilitar la familia, la han hecho más fuerte. En vez de cerrar una iglesia para que no se predique la palabra, por cada familia que se fue a su casa hay un lugar de culto, un lugar de adoración y un lugar de alabanza. Porque volvimos a la iglesia apostólica, volvimos a la iglesia donde se proclamaba la palabra de Dios en las casas, donde se compartía el pan en las casas, donde había unanimidad, donde había gozo, donde se compartía de los bienes en común. Qué interesante. Y se vendían propiedades para ayudarse unos a otros. Ese es el modelo de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. No estoy hablando de ningún otro modelo, sino del modelo bíblico, que era en casas, que se compartía el pan, que se compartía la palabra. Pero aún más, voy un poco más allá y quiero desarrollar mi tema. Y no quiero quedarme en nada con el tema de la ley de los iguales, porque la unción apostólica, la unción pastoral, la unción profética vuelve a las calles, vuelve a las casas, vuelve a los lugares, vuelve a los medios de comunicación, vuelve a operar en 7 montes. En cada lugar Dios está usando gente. En estos días he conocido gente que Dios está usando en los medios de comunicación diciendo la verdad sin miedo.
Donde no escuchamos la verdad, se está levantando gente diciendo, ellos están mintiendo. Donde hay tanta información, ahora tenemos un bombardeo de noticias. Y usted me dirá en esta mañana, pastor, ya no sé ni en qué creer, porque oigo tantas cosas. Por eso nuestros oídos y nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. Nuestros oídos para oír y entender quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Porque discernimiento nos va a llevar a, en el don del Espíritu Santo de discernimiento, nos dice a nosotros qué fuente tiene esto. Hablemos un poco de números en la Biblia. La Biblia tiene unos números. Hay una numerología bíblica. Y cuando hablo de numerología bíblica, esto no está unido en ningún momento a nada ni de suertes, ni de loterías, ni de nada de eso, nada que tenga que ver con suertes, ni de lectura astral, ni de nada esotérico. Hablamos desde el punto de vista bíblico, algunos números que demarcan la palabra. Entonces, por ejemplo, 1 representa a Yahweh. 1, Dios, el eterno, el poderoso, el Rey de Reyes, el único Dios verdadero, el uno. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. El 3 representa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 5 representa el ministerio quíntuple o los 5 ministerios. Cuando se habla de 5 en la Biblia. El 6 representa el número de hombre. Apocalipsis capítulo 13. Le voy a dejar aquí el versículo de la Biblia que dice que el número del hombre de la plataforma del anticristo es el 666. Hablando del gobierno del anticristo. Y por eso nosotros tenemos que ir ubicando el tiempo donde estamos. ¿Ok? El número 7 habla de plenitud. Los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, los 7 sellos. 7 son los espíritus de Dios. 7. Usted por todo lado donde ve el número 7, habla de la plenitud, de la esencia, el poder de Cristo. Plenitud. La palabra plenitud en griego significa pleroma. Y la palabra pleroma es estar completos, llenos en Cristo. Muy bien, el número 10, que representa prueba, 10 plagas en Egipto. 10 es prueba. 12, número de gobierno. 12 son los apóstoles. 12 las puertas de la nueva Jerusalén. 12 las entradas de la Jerusalén. 12 pórticos. Las 12 puertas de Nehemías. 12, número de gobierno. 12 apóstoles. Número de gobierno. Número de Dios. ¿Ok? Pero déjeme llevarlo por la palabra porque le estoy hablando hoy de la ley de los iguales. La ley de los iguales. Mateo capítulo 20 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habla de un padre que salió a contratar obreros para su viña. La viña es como un campo empresarial. Hay un padre que tiene un emprendimiento allí con un campo, que es la viña, y necesita ¿qué? Obreros. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Denario era la moneda romana que se utilizaba para pagar el sueldo de un día. Un denario era el pago de un día de trabajo en moneda romana. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que es las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces note usted aquí por la palabra que hay un campo de productividad, que hay una oportunidad productividad, que es la viña, que hay un hombre que contrata obreros. Es como si dijéramos en esta transmisión hoy: contrato gente para trabajar de inmediato por teletrabajo o desde su casa. Seguramente nos bombardearían de todo lado y nos llegaría hoja de vida. Sí, yo estoy interesado en eso.
¿Cuánto me pagan? Porque es la tendencia, el teletrabajo va a ser la tendencia de los próximos años. ¿Ve? Entonces salió y encontró, pero dice la Biblia, encontró gente desocupada. ¿Encontró gente qué? Desocupada. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. ¿Ve qué interesante? Quiere decir que el reino de Dios siempre nos dará a nosotros oportunidad. Quiere decir que la obra de Dios siempre nos dará a nosotros oportunidad. Quiere decir que hay trabajo para el que quiera trabajar, el que tenga entendimientos, ojos, adaptabilidad. En estos días una empresa grande, una multinacional, ofreció 1,000 trabajos en Colombia. O sea, que tengamos ojos, que la crisis no nos golpee de tal manera que nos deje paralizados, porque uno de los problemas de la crisis es que nos paraliza. El espíritu de temor nos paraliza, el miedo también nos paraliza, ¿sí? La incertidumbre nos paraliza, la ansiedad nos paraliza, la depresión nos paraliza. Hay agentes externos que nos detienen si nosotros dejamos entrar eso a nuestra vida o dejamos activar esos elementos. Pero por eso el padre de la viña dice hoy, estoy contratando obreros. No estás desocupado, ministro de Dios, no estás desocupado, hay trabajo por hacer. En estas semanas que hemos atendido gente, no desde los auditorios públicos, sino desde nuestras casas, recibimos videollamadas, llamadas a nuestro celular, mensajes de texto, mensajes vía las redes sociales, contestamos, damos una palabra de esperanza vía email. Y estamos ayudando. Mi equipo de liderazgo completamente está haciendo videoconferencias múltiples para atender personas, haciendo discipulados. Porque cuando queremos servir al Señor, tenemos que usar las herramientas que tenemos modernamente y seguir extendiendo la palabra del Señor. Sí hay trabajo para el desocupado. El tema tiene que ver con nuestro espíritu. El tema tiene que ver con nuestra mentalidad. El tema tiene que ver cuando nosotros nos paralizamos y cuando somos golpeados por una situación. Y viene el enemigo y nos golpea y nos deja en shock o en knockout. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo los problemas y cómo estamos analizando nuestra situación actual y remontarnos y creerle a Dios. Ahora dice en el versículo 4 que salió también a la hora tercera del día y encontró desocupado y los contrató. ¿Sí? Salió otra vez a la hora sexta. Ahora, ¿cuál es la hora sexta? Es el mediodía. Y en el mediodía encontró a otros desocupados, pero también los contrató y también hizo lo mismo con ellos. Qué bueno es el Padre, porque esta es una analogía del Padre eterno, de Dios nuestro Padre. Pero dice la Biblia que saliendo a la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Ahora, la hora tercera en la Biblia está asociada con la hora del Espíritu Santo. A la hora tercera es una hora de lo sobrenatural. La hora tercera es la hora del mover del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que en medio de crisis, en medio de caos, en medio de confusión, en medio de problemas, en medio de dolor y en medio de todo esto, vamos a experimentar un movimiento del Espíritu Santo de Dios, un despertar y un avivamiento mundial. La hora tercera de la iglesia se está activando. La hora tercera del Espíritu se está moviendo en las naciones. La hora tercera va a ser manifestada en los hijos de Dios desde el norte al sur, oriente, occidente, en toda Colombia, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en Australia. Vamos a experimentar un mover del Espíritu Santo de Dios como nunca antes en medio de la iglesia. Y Dios va a usar los jóvenes, Dios va a usar los niños, Dios va a usar los ancianos, Dios va a usar el que menos pensamos nosotros. Dios lo va a levantar con una unción sobrenatural. Se viene el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Se viene el tiempo de la manifestación de la iglesia y de los santos
Antes del último tiempo y después de la unción apostólica, vendrá la unción de los santos. Yo lo creo, aleluya. Que es la manifestación de la unción en toda la iglesia, fluyendo a través de todo el cuerpo, fluyendo a través de todas las personas, no solamente de un sector de gente, sino de toda la iglesia, fluyendo en lo sobrenatural, fluyendo en milagros creativos, en sanidades, en lo profético, en liberación, en restauración y en palabra como nunca antes. La hora tercera del Espíritu se manifiesta en las naciones de la tierra a favor de nosotros. Aleluya. Y los que lo creen diga amén. Yo lo creo y yo recibo esa palabra. Yo voy a ser usado en la hora tercera del Espíritu. Yo soy la iglesia andante. Yo soy la iglesia en mi casa. Yo soy la voz profética de mi familia. Yo soy la palabra de Dios incrustada en mi corazón. Le creemos a ese mover del Espíritu Santo. Podrán quemar las Biblias, pero la palabra está grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Podrán decapitar cristianos, pero la palabra seguirá corriendo. Por cada gota de sangre derramada de un creyente, se levantarán muchos a predicar en las naciones de la tierra, y la palabra se extenderá a todas las naciones de la tierra, y su palabra no se callará, y la voz profética se hará más evidente, porque estamos entrando en la hora tercera, la hora del Espíritu de Dios. Aleluya. La hora sexta, que es la hora del mediodía. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue crucificado, a la hora sexta hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Entonces déjenme hablarle sobre la hora sexta. La hora sexta es la hora de las tinieblas. Es la hora de la oscuridad. Es la hora del temor. Es la hora del miedo. Es la hora de la zozobra. Es la hora de todas las potestades demoníacas juntas. Todo el ejército del enemigo, de la oscuridad, articulado, atacando las naciones de la tierra. Qué interesante, porque creo que estamos viviendo la hora sexta también. Estamos viviendo la estación de las tinieblas. Y cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, que lo invito, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y 13, todo creyente debe leer Apocalipsis 6 al 13 en este tiempo, si quiere estar apresto a lo que Dios va a hacer. Porque ahí está escrito los sellos, y quiero cerrar hoy dándole los versículos bases de la revelación de Apocalipsis 6 en adelante, para que ubiquemos el tiempo. Tenemos que desarrollar un entendimiento, amados. Tenemos que saber en qué tiempo estamos y cómo vamos a caminar en ese tiempo. La iglesia perseguida, la iglesia de la tribulación, la iglesia de los principios de dolores, la iglesia de Mateo 24, los primeros versículos: oiréis de guerras y rumores de guerras, de hambre, de pestilencias, dirán paz en las naciones y no la habrá. Una falsa paz se levantará, un falso bienestar se levantará, una falsa economía se levantará, y se levantará el espíritu, escuche bien, el espíritu del anticristo de las naciones. Es la hora de la oscuridad, y a ellos se les permitirá durante un periodo de tiempo gobernar y hacer, pero es un periodo de tiempo limitado, porque las tinieblas tienen un espacio limitado de ejecución. La sanidad de las tinieblas, de la oscuridad, es una sanidad con reclamación después. La sanidad de Cristo es por gracia, por amor, por misericordia y por perdón. Pero la sanidad que viene por las tinieblas siempre te va a pasar una cuenta de cobro. Siempre las tinieblas te van a pasar una factura o cuenta de cobro. Por eso todo aquel que hizo pacto con las tinieblas para prosperidad, tuvo una prosperidad, después el enemigo vino y le cobró. Todo lo que viene del infierno de las tinieblas, pactos de sangre, pactos de brujerías, pactos con ídolos, pactos con la oscuridad, por sanidad, por prosperidad, tendrá una cuenta de cobro. El enemigo va a traer retaliación a tu vida. Tinieblas. ¿Cómo lo podemos llamar? Gobierno del anticristo. El espíritu del anticristo.
Cuando hablamos del espíritu del anticristo, no hablamos de una persona solamente. Hablamos de varias personas o grupos o gente que se une bajo el espíritu del anticristo. Son anticristos, anticristianos, anti-Dios, anti-Biblia, anti-oración, anti-iglesia, todo lo que es contra Dios y su iglesia, el espíritu del anticristo en las naciones de la tierra. Póngale el nombre que quiera. Póngale Nuevo Orden Mundial, masones, Illuminatis, grupos de oscuridad que se mueven en un ámbito no público donde la gente no sabe o está cegada o está ciega. Tinieblas rodearán la tierra y oscuridad las naciones. Pero dice la palabra, aleluya, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, aleluya. Hablamos de la célula o la molécula de Higgs, que es la molécula o la célula de Dios, que es la explicación de cómo la vida surge en nosotros. Son células de luz. Nosotros por dentro tenemos fotones, celdas de luz. Se dice que el hombre por dentro, los estudios modernos, tenemos luz, fotones. Y qué interesante que para atacar el COVID-19, los científicos en el mundo están diciendo que se ataca con luz. Quiere decir que el COVID-19 es una célula de oscuridad y de tiniebla. Aleluya, porque la luz mata. Y están en los estudios con luz solar o con otros elementos científicos. Lo sabremos las próximas semanas y los próximos meses, donde nos digan exactamente por estudios. Pero se está dejando grabado en una palabra hoy que luz cancela oscuridad. Nunca el Eterno creó las tinieblas. Si usted lee Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz. Nunca dijo Dios, sea las tinieblas. Después dice, y separó la luz de las tinieblas. Las separó. Hay dos grupos. Aleluya. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Dice que a la hora novena, Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos enseña espiritualmente la hora novena? Es la hora de la muerte. Y en este tiempo tenemos que tener la reflexión de la vida. Cómo amar la vida y valorar la vida. Cómo amar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Cómo valorar que podemos abrir nuestros ojos. Cómo valorar que todavía podemos abrazar a alguien. La honra, amados, se hace en vida, no en muerte. La honra a padres se hace en vida, no en muerte. El amor se expresa en vida, no en muerte. Si ese es un tiempo para abrazar a tus hijos y besarlos y decirles que tanto los amas, hazlo. Si este es un tiempo de abrazar a tu esposa y decirle cuánto le amas, hazlo. Si este es un tiempo de hacer la llamada que nunca has hecho, a decirle, mira, me equivoqué, perdóname, hazlo. Es ahora, no es después. La honra se hace en vida. Las cosas que tenemos que enmendar es en vida. Muertos ya, ¿para qué? Y si es el tiempo de la muerte de este servidor o del que sea, que estemos preparados para ir a darle cara a Dios. ¿De qué hicimos con nuestra vida? Si eres empresario, ¿de qué hiciste con tus finanzas? Si eres educador, ¿de qué hiciste con tus talentos de educador? Si eres artista, ¿de qué hiciste con tus talentos de música? Si eres pintor, si eres gobernante, ¿de qué hiciste en el ámbito del gobierno donde te moviste? Si eres periodista, si eres comunicador, ¿cuánta fue la verdad que diste? Si hay
algo auténtico dentro de ti, si hay algo genuino, si dijiste la verdad a la gente o si mentiste. A nosotros nos puedes mentir, a nosotros nos pueden engañar, pero al Padre jamás. Toda oscuridad será expuesta. Marcos dice que todo lo oculto saldrá a la luz, tarde que temprano. Todo lo oculto sale a la luz. La hora 11 es las 5 de la tarde. Y de allí inspiré este mensaje. 1:1, 11, 1:1, la hora de los iguales. ¿Por qué la hora de los iguales? Dice la Biblia que cuando llegó la hora 11, versículo 6 de Mateo 20, si usted me está siguiendo, halló a otros que estaban desocupados. A las 5 de la tarde habían desocupados también. Pero el Padre es tan bueno, tan grande, tan amoroso, que aún los de la última hora. Quizás yo soy ese hombre de la última hora. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Así seamos los de la última hora. Estamos aquí sirviendo. Yo tengo que confesarle, a mí no me gustan las cámaras. A mí nunca me gustó que alguien me pusiera una cámara de frente y me dijera, hable. Yo fui empujado a esto. Yo fui empujado por el Padre a empezar a dar un mensaje en línea. Y lo hago con amor, lo hago con responsabilidad. No soy el mejor. Quizás hay muchos mejores que yo. No creo ser el mejor. No creo que sea el hombre de la única verdad. Dios usa muchos ministerios y muchas personas. Pero somos una voz profética en medio de este tiempo. Somos una voz. Si lo van a oír 5, amén. Si lo van a oír 10, amén. Si lo van a oír 100, amén. Si lo van a oír 1000, amén. Si tú lo estás oyendo hoy, estás entendiendo, estás siendo bendecido, amén. De gracia recibimos. De gracia estamos dando. La hora 11 es la hora de los iguales. 1:1. Y esto me dijo el Señor a través de esta palabra. He equiparado las condiciones por igual para todos. Estamos viviendo la hora de los iguales. Esta es la ley de los iguales. Donde todos fuimos bajados. Los que iban muy arriba fueron bajados aquí. Se cumplió la palabra de Isaías. Todo monte se ha allanado. Monte tiene que ver con posiciones. Todo lo de monte tiene que ver con poder en la Biblia. Pero también lo de monte, habla de monte cuando el hombre se volvió soberbio. Habla de monte cuando el hombre se volvió orgulloso. Habla de monte en la tentación de Jesucristo, cuando le mostró los reinos de este mundo y las riquezas de este mundo. Y a esto yo le llamo el poder y las riquezas sin Dios. Existe el poder y las riquezas con la bendición de Dios, pero existe el poder y las riquezas sin la bendición de Dios. La riqueza que viene de la oscuridad y el poder que viene de la oscuridad. La ley de los iguales es que todo eso bajó, ¡chun!, y nos colocaron en una igualdad de condiciones. ¿De qué le vale al hombre que tiene muchos millones en su cuenta bancaria si hoy algo que tú no puedes ver ni manejar ni manipular puede entrar a tu cuerpo y matarte? ¿Acaso no vimos la historia de la hija del gerente del Banco Santander diciendo: mi padre ha muerto y todos los millones se quedaron en cajas fuertes y en cuentas bancarias, y de él nada, solo un recuerdo? Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre es como la flor de la hierba y la gloria, como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae y perece, dice la Biblia, su hermosura. Cae su hermosura. ¿En dónde quedan los títulos? Donde estamos todos por igual. En donde estamos nosotros ahora, donde estamos en condiciones por igual. Saliendo cerca de la hora 11, déjeme cerrar.
halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Versículo 8, mira, conecte la palabra. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, al mayordomo le dijo: págales, pero llama a los obreros y págales el jornal, págales, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían trabajado desde muy temprano, primero llegaron los de la hora 11ª, recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Los que llegaron a las 5 de la tarde recibieron el jornal completo. Al venir también los primeros pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Esta es la ley de los iguales. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. Esta es la ley de los iguales. Esta es la ley de que todas las condiciones fueron equiparadas, y el que lee el tiempo y el que entiende lo que está pasando en este momento, sabemos, honramos y respetamos lo que hicieron nuestras generaciones anteriores. Honramos y respetamos pioneros en el área empresarial, en la iglesia, en el reino, pero esta es la hora del que estaba escondido, esta es la hora del profeta que estaba escondido, esta es la hora del pastor que nunca fue escuchado, esta es la hora del apóstol que estaba allí siendo formado por el Señor, esta es la hora de los evangelistas, esta es la hora de los pastores, esta es la hora de la gente que va a ser posicionada en gobierno y ayudar allí con unción espiritual, esta es la hora del que va a ser usado en el ámbito de la economía de una manera sobrenatural y diferente, esta es la hora de los José, esta es la hora de los Daniel, esta es la hora de los Moisés, esta es la hora de los Ruth, que en medio de la Sara, de los Ruth y de las Noemí, esta es la hora de Ruth que espigaba en medio del momento del hambre y de la escasez, y que Dios la usó para sustentar su generación. Esta es la hora de los José, que llevan su generación a la tierra de Gosén, y allí en la tierra de Gosén los preserva para ser multiplicados y expandidos, porque el Padre quiere multiplicarnos y expandirnos aún en medio de la situación más difícil. Dice la palabra que entre más eran perseguidos, más eran multiplicados. Y yo creo en este día que entre más presión, más poder y más gloria, y entre más oscuridad, veremos la gloria del Señor moviéndose en las naciones de la tierra como nunca antes, porque esta es la hora de los iguales. Y el que tiene oído para entender el tiempo, que se disponga a trabajar, que se dimensione, que emprenda, que haga cambios, que haga adaptaciones, que oiga la voz del Espíritu, que no se deje derrotar. Un diseño de Dios conectarás, una palabra de Dios conectarás, una idea de Dios conectarás. Así como la casa de la viuda fue sustentada, alimentada, así como Elías fue sustentado, así como la vasija de aceite fue multiplicada, así como Génesis 12, Génesis 13, donde en la tierra del hambre y de la escasez, Abraham fue próspero y fue levantado y enriquecido. Génesis 26, Isaac fue levantado, fue prosperado y fue enriquecido. Éxodo capítulo 12, y el pueblo salió con riquezas de sus manos. Saldremos nosotros bendecidos de esta estación, porque estamos en las manos de Dios. Esa es la ley de los iguales. Este es el tiempo del Señor. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de oportunidad para entender y leer el tiempo, hijos para capturar y entender que no estamos derrotados, que el tiempo del Señor, en medio de dificultad y oscuridad, el Señor será propicio a nosotros, que Él enviará la lluvia temprana y tardía, que Él enviará su provisión, que Él nos ayudará. Oremos. Si usted ha escuchado esta palabra por primera vez, la Biblia dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Estamos todavía en una estación de salvación.
Estamos todavía en un tiempo donde tú necesitas de Él, necesitas recibir de Él, necesitas recibir de Cristo, necesitas la salvación, necesitas su perdón. Estamos en una estación de oportunidad. Retomo las palabras de un hijo espiritual en estos días que dijo: todavía tenemos el tiempo de predicar la palabra a través de los medios. Quizás más adelante no se pueda, por eso este es el tiempo de aprovechamiento. Es el tiempo de ir a Dios, es el tiempo de escuchar su palabra, es el tiempo de ir a las rodillas, es el tiempo de la humillación, es el tiempo que el hombre del monte alto doblegue su corazón, doblegue su servicio, doblegue su orgullo, doblegue su vanagloria, doblegue toda su humanidad, toda su prepotencia y vaya con humildad a la misericordia y clame a la misericordia de Dios. Diga: Señor, sálvame, salva a mi familia, salva mi vida y ayúdame, porque sin ti no puedo. Es el tiempo de reconocer a Dios en nuestras vidas, es el tiempo de reconocer a Dios en nuestras casas. Yo bendigo en este día tu vida. Yo bendigo hoy lo que estás pasando y declaro que viene luz y revelación a través de esta palabra y que el Señor te ayuda. Bendigo tu semana, bendigo estos días, bendigo de donde te encuentres. Si te encuentras en un país fuera de Colombia, si te encuentras en otra ciudad, en otra nación, te bendigo. Bendigo tu iglesia, tu ministerio, tu empresa, lo que te rodea, tu familia, tus hijos, tu generación. Declaro el poder de la bendición del Señor sobre tu vida. Amados, quería transmitirles esta palabra y no quedarme con ello, así que les bendecimos, les amamos. Yo les invito a que conecten la transmisión de mi hija Cindy para los jóvenes, que ella estuvo hablando de la ansiedad y desde el punto de vista bíblico, y la pueden seguir en Instagram. En Instagram pueden seguir a Cindy Figueroa. Yo les voy a dejar la información aquí para que la sigan, y esta palabra va a ser difundida a través de YouTube, en mi canal Instagram, Paz Henry Figue, lo encuentra en el YouTube, Ministerio Livingstone, y a través de todos los medios, y comparta esta palabra. Por favor, no se quede con esta palabra. Yo le hago responsable a usted si se queda con esta palabra solo para usted, porque nos acostumbramos durante mucho tiempo a recibir una palabra y decir: ay, sentí de Dios, aleluya, amén. No, hay alguien que necesita más oír esta palabra. Hay alguien fuera del país, algún familiar, amigo, pégala, compártala. Compártela a través de tus redes sociales, compártela a través de tu WhatsApp, de todo lo que tienes, tu correo electrónico, envíala, que esta voz siga corriendo. Les bendecimos y declaramos esta semana una semana de victoria en todas las áreas de tu vida. Les amamos y les bendecimos. Los dejo con esta importante información.